Este es nuestro quinto video y relacionado con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En esta oportunidad nos corresponde explicar en qué consiste la justificación. La palabra justificación o dikaio en griego quiere decir declarar justo. Ahora, no es posible entender la justificación, la necesidad de ser justificado, a menos que se entienda el pecado. Y nosotros hemos explicado en los videos anteriores que el pecado no es simplemente una acción mala que cometemos, sino que es un estado. No se trata de lo malo que podemos hacer, sino que se trata que por el hecho de habernos separado de Dios y haber desobedecido a Dios, hagamos lo que hagamos, sea algo muy perverso o sea algo muy bueno, estamos en una situación de separación de Dios que nos califica para ser pecadores. Entonces, no hay ninguna posibilidad de resolver este asunto por nosotros mismos. Digamos, no existe una especie de reformatorio o digamos, someterse a una especie de disciplina Z para tratar de salir de este estado. No se trata de comportarse ahora lo más bien posible. No es posible. Hagamos lo que hagamos, no es posible satisfacer la justicia de Dios. Es decir, no es posible desentendernos del pecado. Ahora, se nos había dicho anteriormente que, aparte de la ley, Dios había revelado su justicia, ¿no? Dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces a Dios le agradó que por su misericordia, por su bondad, no porque nosotros lo merezcamos, declararnos justos a todos los que creemos en Jesucristo. A todos los que creemos en Jesucristo, que como propiciatorio, como propiciación, como la única posibilidad que tenemos de acercarnos a Dios. A todos los que creen en Jesús, a todos los que se acercan a Jesús con fe, creyendo que Dios puede perdonarles, entonces Dios les declara justos. Eso es lo que tenemos hasta acá. El hombre está destituido de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23. Así que haga lo que haga el hombre, no puede desentenderse de esto. No puede enmendar el rumbo, no puede de ninguna manera arreglar este asunto, a menos que Dios le justifique. Como dice en Romanos capítulo 3:10, no hay justo ni aún uno. Ahora a nosotros, incluso no siendo judíos, nos viene el impulso de obrar bien para arreglar este asunto del pecado. Aunque la ley dice no fue dada para eso. La ley no fue dada para satisfacer la justicia de Dios. Como dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sencillamente no hay nada más que eso. O sea, explicábamos que la ley solamente sirve como un contenedor social. Sirve para aquel que hace el mal en demasía, entonces para justiciarlo. Por causa de esas transgresiones, esa persona necesita ser juzgada y necesita recibir un ejemplo condenatorio para que no lo vuelva a hacer, o por lo menos para que se muestre a la sociedad que hay cosas que no se pueden hacer. Pero en ningún caso sirve el obedecer a la ley como para sentirse declarado justo delante de Dios. Ahora, pero Dios en Romanos revela su justicia eterna por la fe en Jesucristo aparte de la ley, como ya acabamos de leer en Romanos 3:21 y 22. Y esa justificación esa justicia eterna incluye la justificación. Dice en Romanos
capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación de Dios por aquellos que se acercan con fe a Jesucristo como propiciación, le otorga una paz que no consiste, también lo dijimos en unos videos pasados, no consiste en una paz de no tener problemas con la gente o no tener guerra con otros países, sino que es una paz interna que me da tranquilidad para con Dios y me da tranquilidad también, una tranquilidad profunda para con los hombres. Ahora también debemos recordar que la justicia eterna de Dios que había estado escrita en el Antiguo Testamento y que ahora ha sido manifestada en Jesucristo, la justicia de Dios no es un concepto a la manera de los seres humanos, ¿no? La justicia de Dios es una persona, es una justicia que está revelada en Jesucristo y que se está mostrando vívida, de manera que participa en nosotros. Nosotros nos entregamos en fe, pero Jesús está en nosotros, viene a nosotros. Y no solo recibimos la declaración de justicia, sino que también nos enseña el camino a la santificación, a la liberación de obras muertas, a la vida de andar en el Espíritu y a la pertenencia a su propio cuerpo, al cuerpo de Cristo. Entonces, una justicia completa, no como la justicia que tienen los hombres. Esta justicia también a nosotros nos llena de alegría, más bien pensando en que Dios sea glorificado. Nosotros decíamos que Romanos no solo enseña respecto de la justicia de Dios, sino que además enseña principalmente, entiendo yo, del propósito eterno de Dios. Dios en la eternidad pensó en un propósito que tenía la meta de crear un pueblo, una nación con hijos que tuvieran el carácter suyo. Hagamos al hombre, dice en Génesis 1:26, a nuestra imagen y semejanza. Así que estos hombres y esta nación y este pueblo debía ser un pueblo y una nación como Jesucristo, como Dios, que tuviera su carácter. Esa es la esperanza de Dios. Y nosotros, al hacernos uno con Dios, también adquirimos esa misma esperanza, la esperanza de que Dios sea glorificado en lo que se propuso en la eternidad. Por esa razón, hermanos, nosotros sufrimos diversas tribulaciones en la vida. Nosotros, entendiendo este asunto, sabemos que los problemas que hay son por este único asunto. El único punto es de Dios, no hay otra cosa. Y por causa del propósito de Dios, esas vivencias nos dan resistencia. Soportamos la tribulación por causa del Señor, y esa resistencia luego nos da experiencia, y esa experiencia nos hace esperar con anhelo que Dios cumpla lo que se ha propuesto. O como dice acá, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, esto es muy hermoso, que la justificación nos abra la puerta a esta gracia. Es una gracia eterna. Todos los días están llenos de una nueva expectativa. Estamos con esperanza, expectantes a lo que Dios está haciendo cada día en nuestra casa, con nosotros, con la congregación, con la iglesia, con la gente que no cree, para ser alcanzada por el Señor. Anhelamos la gloria de Dios, anhelamos que Dios cumpla su propósito eterno. Ahora, hermanos, también es muy hermoso que Dios nos haya puesto en el carril nuevamente, porque nosotros no teníamos ninguna esperanza, ¿no? Dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de su gracia, o sea, no contábamos para nada, y que Él nos haya tomado porque a Él le plació, sencillamente, no porque nosotros lo mereciéramos. No hay ninguna persona que esté
en una mejor posición que otra para alcanzar la bendición de Dios. No existe tal persona. Todos nosotros somos alcanzados sencillamente por la justicia de Dios. Entonces se nos dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es muy hermoso que nos haya llamado a la casa, haya aceptado nuestro arrepentimiento a la manera, al modo del llamado hijo pródigo. Volvimos en sí, volvimos a la casa y pensamos cuántos jornaleros en la casa de nuestro Padre tienen abundancia de pan y nosotros pasando hambre. Entonces hay alguien aquí que nunca ha tenido esta noción de la fe de Jesús y se topó con este video. Le decimos que Dios está esperando, el Padre está esperando a la puerta, a que tú vuelvas en sí y regreses a casa. Es muy hermoso que Dios nos haya llamado, nos haya puesto, no teniendo nosotros ningún mérito, y nos haya puesto en su plan una vez más. Ahora, imagínense, somos colaboradores, servidores, ayudadores del enorme plan de Dios, algo inmerecido. Y para eso Jesús murió. Una forma de entender también con profundidad lo que ha ocurrido ahí en ese acto tan hermoso de amor. Dice que puede ser que un ser humano muera por algún justo, por alguna persona buena. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces imagínense el tipo de amor que tiene Dios, que se arriesgó con nosotros, no mereciéndolo, estando nosotros destituidos. Su Hijo amado murió en la cruz para salvarnos, para hacernos entrar a esta gracia y para declarar y derramar su justicia por el Espíritu Santo en nosotros, una justicia que no solamente es legal en un tribunal desconocido, sino que también es una justicia vívida que nosotros la podemos percibir. Así que, hermanos, teniendo esta entrada libre para seguir siendo formados, justificados por la sangre de Jesús, fuimos libres del enojo de Dios, somos libres de la ira de Dios. Podemos ir y caminar y seguir viviendo ahora libres de toda sentencia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que si fuimos reconciliados, imagínense, fuimos justificados, con mayor razón entonces somos libres de cualquier ira y somos reconciliados con Dios completamente. Imagínense, ya en el capítulo 8 nos hablará en Romanos de cómo podemos llegar a ser hijos. No solo personas que alcanzamos su justicia, sino que podemos ser hijos de Dios, parte de su familia, sentarnos en su mesa. Gracias al Señor por su don inefable.